Miren, en el fondo de cada uno de nosotros siempre hay como una lucha, ¿no? Una batalla entre dos fuerzas que se oponen. Por un lado, el orgullo, esa vocecita que nos dice que somos el centro de todo, y por otro, la humildad, que es lo que nos conecta con algo mucho más grande. Hoy vamos a explorar esta lucha para descubrir qué es de verdad la verdadera grandeza. A ver, seamos sinceros. Cuando escuchamos la palabra orgullo, ¿en quién pensamos? Casi siempre nuestra mente se va hacia otra persona. Tal vez un político, una celebridad o ese conocido que siempre cree tener la razón en todo. Y es que es muy fácil señalar el orgullo en los demás, ¿verdad? Pero el verdadero reto, la verdadera lección, es hacer una pausa y voltear a ver nuestro propio corazón. Todos en algún momento hemos sentido eso, esa idea de que somos un poquito mejores que los demás en algo. Y es justo ahí, en esa reflexión personal, donde todo comienza. Y en el centro de toda esta plática hay una frase que, lo pone todo de cabeza. Piénsenlo así, es como una ley espiritual, tan real como la ley de la gravedad. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto le da la vuelta por completo a nuestra idea del éxito. Vamos a ver exactamente qué significa. Para entender de dónde viene el orgullo, no nos podemos quedar nada más con la psicología o con lo que nos pasa a nosotros, los humanos. La Biblia nos dice que su origen es mucho más antiguo, mucho más profundo. Empezó en el cielo, mucho, mucho antes de que la humanidad siquiera existiera. Entonces, ¿qué es el orgullo en su forma más pura? Pues es básicamente eso, la autoevaluación de ser más importante que los demás. Y según las Escrituras, esta idea nació por primera vez en Lucifer, un ser angelical de un rango altísimo, un querubín protector, que estaba en la mismísima presencia de Dios. Ahora, aquí viene lo interesante. Fíjense en cómo fue creciendo esto. No fue de un día para otro, fue como una escalera. Isaías nos muestra 5 declaraciones que empiezan con un yo. Yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré. Fíjense en el patrón. Empieza queriendo subir, luego quiere poner su propio trono por encima de los demás, después ocupar el lugar de Dios y al final la máxima ambición, ser como Dios mismo. Y esta ambición tan cósmica, por así decirlo, tuvo su eco aquí en la Tierra. La historia de la Torre de Babel no es nada más sobre un edificio alto, es sobre la misma motivación. El objetivo era hacerse un nombre famoso, quitándole a Dios el lugar que solo a Él le corresponde, porque solo Él puede engrandecer un nombre. Es el mismo deseo de autoexaltación. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve todo esto en la vida real, en el día a día, con una de las parábolas más impactantes de Jesús. Es el caso de estudio perfecto sobre el orgullo y la humildad en acción. La escena es súper sencilla. 2 hombres van al mismo lugar, el templo, a hacer lo mismo, orar. Pero como vamos a ver, aunque sus cuerpos estaban ahí, sus corazones, sus actitudes, estaban en universos totalmente diferentes. Y esto es brillante para ver el contraste. A la izquierda, la oración del fariseo. Ojo con este detalle, dice que oraba consigo mismo. O sea, su oración no era para Dios, era para él. Era un monólogo de autocomplacencia. Una lista de sus logros, comparándose para salir ganando. Y a la derecha, el publicano. Su lenguaje corporal lo dice todo, de lejos, sin atreverse a mirar arriba. Su oración no presume nada, solo confiesa su realidad y pide misericordia. Y aquí es donde Jesús le da la vuelta a todo. La conclusión es que fue el publicano, el que se reconoció pecador, el que se fue a casa justificado, no el fariseo. A Dios no lo impresionó la lista de buenas obras, sino que respondió a un corazón honesto y humilde. Ok, si el orgullo es tan peligroso, ¿cuál es la medicina? Pues la humildad. Pero ojo, no hay que pensar en la humildad como debilidad, sino todo lo contrario, como la verdadera fortaleza. Y para entenderlo bien, vamos a analizar la vida de uno de los líderes más grandes de la historia, Moisés. Pensemos un segundito en la posición de Moisés. Creció como un príncipe en la superpotencia de su tiempo, Egipto. Tenía acceso al poder, a una riqueza que ni nos imaginamos, a la fama. De verdad, tenía el mundo a sus pies. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué puede motivar a alguien a renunciar a todo eso? ¿Por qué cambiar un palacio por el desierto? La respuesta nos revela una forma completamente diferente de ver lo que es valioso. Y aquí está la clave. Moisés puso en una balanza el placer temporal del pecado contra el valor eterno de ser parte del pueblo de Dios, aunque eso significara sufrir. Su elección no fue una pérdida, fue un intercambio inteligente. Cambió lo que dura un rato por lo que dura para siempre. Y como resultado de esta renuncia tan increíble, fíjense, a Moisés no se le recuerda por su poder en Egipto.
Se le recuerda por ser el hombre más humilde de la tierra. Su verdadera grandeza no estaba en el palacio, sino en su humildad ante Dios. Y ahora sí, llegamos al punto más alto de nuestra lección. Si Moisés fue un ejemplo extraordinario de humildad, Jesús es la humildad en persona. Él nos enseñó, con su vida, la forma más pura de la verdadera grandeza. Y para que veamos qué tan metido está este tema del orgullo en nosotros, hasta los discípulos de Jesús cayeron en la trampa. Los que caminaban con él, los que comían con él, de repente se ponen a discutir sobre quién de ellos iba a tener el puesto más alto en el reino. La respuesta de Jesús es totalmente revolucionaria. Le da la vuelta a todo. En un mundo obsesionado con quién manda, con el estatus. Él dice, a ver, el más grande no es el que se sienta a que le sirvan, es el que se arremanga y sirve a los demás. Y remata diciendo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. El rey del universo se definió a sí mismo por su servicio. Muy bien, ya vimos de dónde viene el orgullo, cómo se manifiesta y cuál es el antídoto. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida, en nuestro día a día? Lo primero es entender la gravedad del asunto. Esta cita es fuertísima. De todos los peligros para nuestra alma, el orgullo es el peor. ¿Por qué? Porque nos vuelve ciegos a nuestra propia necesidad. Es como decirle al universo o a Dios, no te necesito, yo puedo solo. Miren, al final es así de simple. El orgullo construye un muro entre nosotros y Dios. La autosuficiencia le cierra la puerta a su ayuda. En cambio, la humildad es simplemente reconocer que lo necesitamos. Y esa es la llave que abre la puerta a la gracia, al perdón y al poder de Dios. Y como no podemos hacernos humildes a la fuerza, porque eso en sí mismo sería súper orgulloso, el camino empieza pidiendo ayuda. Esta oración es un modelo increíble. Es un acto de rendición, de decirle a Dios, tú haz en mí lo que yo no puedo hacer por mi cuenta. Sálvame de mí mismo. Al final del día, el orgullo nos aísla en la cima de una montaña, pero solos, mientras que la humildad nos conecta con los demás y con algo más grande. La pregunta que nos queda a todos es, ¿qué camino vamos a elegir hoy? Muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos para la lección de la próxima semana.